La promesa que el Señor dio a la iglesia: haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, fueron palabras dadas a Abraham. Si fuéramos trasladados en el tiempo y sintiéramos que esa promesa era para nosotros. En los primeros años de la década de los 80, el país estaba sumergido en el terror. Atentados sacudían la capital. El edificio del DAS fue atacado con una bomba poderosa y un avión de Avianca explotó en el aire, pocos minutos después de despegar. Esto, sumado a actos de sicariato y una nula respuesta de las autoridades, hacían de Colombia un lugar difícil para vivir. Las iglesias máximo, la iglesia más grande serían de 500 personas. Nunca soñamos con tener como más de ese número. En el año 1983, en el barrio Sears de Bogotá, se da inicio a un sueño. En la sala de una casa comienza esta historia. Era simplemente una célula en el barrio Sears, donde vivían los pastores. Éramos pocos, yo creo que unas 10, 12 personas, éramos pocos cuando comenzamos. Una kids en esa época era la cama de Johanna. Comenzamos muy poquitos y él colocó en las paredes un letrero de 200 personas que le diera el Señor para esa casa. Nos pone a orar por las 200 primeras personas. Comenzamos a orar, escribimos el número 200 en el baño, en la casa. Soñábamos con esas 200 personas, le dábamos la bienvenida sin existir las personas, orábamos por la silla y se fueron dando las cosas, y en menos del tiempo de la meta que puso el pastor Castellano, llegaron más de las 200 personas. El ver cómo la gente empezó a llegar y ver que ya el lugar se hizo pequeño. Realmente ya no cabíamos en ese lugar, ya pasamos de la sala al patio, del patio al garaje, y ya no era suficiente. Ya después abrimos como 3 reuniones en el día domingo porque era mucha la gente que venía, nos tocó ampliarla. El crecimiento tan explosivo que se produce en un par de años, respaldado por milagros y sanidades, revela la necesidad de que se levanten líderes para apoyar el trabajo. A predicar en los colegios, a predicar en la universidad. Fue un tiempo de siembra. Pienso que lo que soy hoy es por lo que sembré ahí, porque lo sembré de todo corazón, aunque tocaba dar un extra muy fuerte, lo dimos, y pienso que lo que soy hoy, mi familia, mi esposo, es por lo que sembré ahí. En el 97, cuando César estaba muriendo, yo me acuerdo que yo estaba en el club militar esa noche, y yo decía, ¿cómo en un minuto te cambia la vida? César en cuidados intensivos, sentía que era un día lleno de sol y de pronto vinieron las tinieblas y como que la muerte se iba a llevar a mi esposo. Esa noche aprendí a orar, pero no fue una oración en mi lenguaje natural, fue una oración que salía de lo más profundo, era un gemido, era un llanto, era una súplica, era cómo traspasar los cielos, decir cómo esta oración tiene que llegar al Señor y que extienda como su cetro de misericordia, porque Él podía decir sí o podía decir no, y yo decía, Él no se puede morir. En ese momento César tenía solo 44 años, muy joven, y yo tenía 38 años. Sé que mi esposo va a salir adelante gracias a la solidaridad de todos los colombianos, he sentido el afecto de mis hermanos en la fe. Como iglesia tuvimos un momento muy difícil a nivel de liderazgo, pero pienso que esa prueba afirmó lo que vemos hoy. Hemos podido ver y testificar cómo el poder de la palabra de Dios, cómo el poder de una visión puede transformar hogares, puede transformar vidas, iglesias, y en realidad comenzaron a aparecer grandes iglesias en Colombia. Sé que ahora viene una tercera generación
y estamos abriéndole espacios a nuestros hijos y luego a nuestros nietos para que ellos con esto, que valoren mucho lo que Dios nos ha dado. Esta historia sí hay que contarla y es algo que cambia, no solamente cambia una vida, cambia familias y naciones. Por eso es una unción poderosa que si tú la tomas, no solamente tu vida cambiará, sino tu familia y tu nación. Por eso sí hay que contar esta historia.